2.000 que Colombia le vende. Sí, señor, 6:27 minutos, mientras el presidente Petro está en China. La batalla política se está dando, Felipe, aquí en el Capitolio. Anoche fue levantado cuando se disolvió el quórum. El debate sobre la consulta popular citaron para hoy a las 9 de la mañana para votar. Van a intentar increíblemente revivir la reforma laboral, o esa es la jugadita del momento. A través de una apelación, revivir, lo intenta la oposición, la reforma laboral que fue hundida hace casi 2 meses, con lo cual el gobierno se quedaría sin argumentos y se opone a la resurrección de su reforma laboral, increíblemente también el gobierno. Aquí, Felipe, la verdad del mundo un poquito al revés con lo que está pasando alrededor de temas laborales. Sí, pero además yo sigo ateniéndome a lo que dijo aquí el ministro Benedetti, que la consulta va o va. La van a sacar de todas maneras, Néstor, eso no le quepa a usted la menor. No, de acuerdo. Se la aprueba al Senado, al Senado. Felipe, lo que le informo es que hoy la jugada de la oposición es intentar revivir la reforma laboral a través de una apelación que no tenía ningún futuro, que en su momento no tenía ninguna apelación que presentó la bancada del gobierno, ¿no? Ariel Ávila presentó el senador Fabián Díaz. Sí. Fabián Díaz, que entiendo que es del Partido Verde, pero pues absolutamente aliado al gobierno. Entonces sí, estamos en esa paradoja que usted relata, Néstor. Mire lo curioso, contradictorio del caso. La oposición, que sabe, yo creo que cometió un error hundiéndole la reforma laboral, o que visto ahora es un error, la oposición quiere revivir la reforma laboral y el gobierno se niega a que le revivan la reforma laboral. En una apelación que presentó la bancada del gobierno. Ahora, lo cierto es que la oposición, que tenía la sartén por el mango porque el presidente del Senado, que es, digamos, el que marca los tiempos para este tipo de trámites, es el doctor Efraín Cepeda, se demoró mucho en tramitar la apelación. Han pasado 10 semanas, como reclamó ayer el ministro del Interior, para que se vote la apelación. Si hubiera podido votar a la semana siguiente y ya hubiéramos salido de esto, incluso el gobierno probablemente no hubiera presentado la solicitud de la autorización de la consulta. Entonces, sí ha habido ahí unos errores de parte y parte que desgraciadamente nos mantienen a nosotros en la mitad y afectando. Así es. Y unos están, los de la oposición, intentando revivir la reforma laboral del gobierno y el gobierno intentando hundir esa posibilidad. Toda es la paradoja porque saben que la votación de hoy es apretada y porque saben que lo que está en juego en este momento es incierto. Néstor, nadie tiene los votos garantizados. La lógica, según el orden del día de hoy, es que como primero se votaría la apelación, en caso de que llegara a ser aprobada por la mayoría en la plenaria, no tendría sentido que asimismo se aprobara la consulta. Es decir, serían excluyentes si se abriera la puerta a la apelación, dirían pues ya está superado el tema, no tiene sentido que nos vayamos a una consulta cuando se va a tramitar la reforma laboral vía Congreso. Salvarle la reforma laboral es la manera de hundirle la consulta popular al gobierno. 6:30 a.m. Anoche tarde fue levantada la sesión con la convocatoria de que hoy miércoles se vota esa consulta popular. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. En una sesión que duró cerca de 6 horas y en un ambiente mayoritariamente tranquilo, se llevó a cabo el debate de la propuesta de consulta popular presentada por el gobierno de Gustavo Petro el pasado 1 de mayo durante las marchas del Día Internacional del Trabajo. El presidente del Congreso, Efraín Cepeda, luchando durante toda la sesión con una fuerte afonía y un cuadro gripal, buscó organizar el debate para delimitar los tiempos de las intervenciones de los asistentes y agilizar así la discusión. Para ello, le concedió 20 minutos a los representantes del gobierno nacional, que fueron apropiadas por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien defendió la convocatoria de este mecanismo de participación ciudadana, especialmente de sus costos, que según proyecciones del registrador nacional, Hernán Penagos, serían cercanos a los 700.000 millones de pesos. La democracia no es barata, las dictaduras sí lo son. Cualquier peso que usted le invierta a la democracia siempre será preciado. Acto seguido y luego de que pidiera intervenir por 10 minutos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, resaltó que esta consulta, producto del archivo de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, busca restaurar los derechos negados a los trabajadores por más de 20 años. Incluso volvió a usar como referencia de ejecutor de buenas políticas laborales al abuelo de la senadora Paloma Valencia, el expresidente Guillermo León Valencia. Ese decreto
el 2351 y luego el 1288, reformando el Código Sustantivo del Trabajo, estableció, óigase bien, el pago triple por el domingo, no el pago doble. A lo mejor nosotros somos hasta tibios con nuestro proyecto de reforma laboral. Terminado el paso del gobierno, comenzaron a develarse las posiciones de las bancadas y de los congresistas. Eso sí, en medio de un rifirrafe entre la senadora María José Pizarro y el presidente Cepeda por el desorden que ocasionaba la repartición de viandas y comida en el recinto. Yo creo que acabamos de almorzar y podemos esperar un ratico porque no se puede hablar entre las Coca-Colas, los cubiertos, los vasos. Yo creo que podemos esperar un rato. Y esa comida la está ofreciendo su ministro del Interior, Armando Benedetti. Si no quiere que la sirvan, dígale al ministro Benedetti que no la sirva. Uno de los opositores que resaltó fue el senador por Cambio Radical, Antonio Sabaraín, que prácticamente apostó su curul al futuro de la consulta. Yo quiero terminar con esto. Y los que me conocen saben que soy un hombre de palabra. Si la consulta logra el umbral, renuncio a mi credencial, porque ello me haría caer en cuenta que estaba equivocado y que no estoy sintonizado con la clase obrera y trabajadora. En las intervenciones de las bancadas fue clave el anuncio del Partido Conservador de que votará en bloque en contra de la consulta, advirtiendo los riesgos de las políticas propuestas por el gobierno. La senadora y presidenta de ese partido, Nadia Ablel. Pretende forzar al Congreso para ceder ante decisiones que el gobierno no ha logrado imponer, utilizando el nombre del pueblo como pretexto para ejercer presión, una presión que es inaceptable. El Partido Conservador advierte que esta es una maniobra, esta maniobra sería un error histórico. En el partido de la U, tal como se había previsto, la decisión fue dejar en libertad el voto de los senadores para garantizar una relativa mayoría del gobierno. Eso sí, decidieron unánimemente apoyar la apelación del hundimiento de la reforma laboral. El senador Antonio José Correa. En el partido de la U, que somos un partido unido y que tiene respeto a la diferencia, hemos votado 6 honorables senadores por apoyar sí a la consulta popular. Y le decimos sí a la consulta popular porque es un tema legal. Y es que precisamente la apelación del hundimiento de la reforma se ha convertido en una nueva pelea, ya que el gobierno considera que se podría estar configurando un acuerdo para que a través de la votación, primero de la apelación, se pueda revivir la reforma y trasladarla a otra comisión, con lo que se justificaría un eventual hundimiento de la consulta. El senador verde y autor de la apelación, Fabián Díaz. Porque ahora sí, van a aprobar la apelación, pese a los tiempos apretados que tenemos. Quiero decirles que no nos vamos a prestar para su jueguito y preferimos en ese caso retirarla, en el caso que utilicen ese argumento falaz. Al final la sesión se quedó sin quórum y tuvo que ser levantada hasta las 9 de la mañana de hoy. Los votos están apretados, pero inicialmente favorecen al gobierno, ya que senadores como Paulino Riascos y Gustavo Moreno de En Marcha anunciaron su respaldo a la consulta. Y partidos claves como el liberalismo o el Mira aún no han terminado de definir, pero se inclinan a respaldar en mayoría la propuesta. Así las cosas, los votos estarían 52 a favor de la convocatoria a las urnas, 48 en contra y 5 ausencias. Y son precisamente los ausentes y los enfermos, entre los que hoy podrían estar congresistas conservadores o de la oposición que no quieran comprometerse, los que terminen inclinando la balanza y le despejen el camino al gobierno nacional. Andrés Carmona,